Bueno, pues después de la tragedia en el incendio de Los Gallardos, muchos ciudadanos se preguntan si sabrían cómo actuar si un incendio forestal les sorprendiera. Nos acompaña Ferran Dalmau, ingeniero forestal y uno de los mayores expertos en gestión de incendios, para resolver las dudas que pueden marcar la diferencia entre salvar la vida o ponerse en peligro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo ocurrido en Los Gallardos ha sido una tragedia sin precedentes. ¿Qué cree que ha fallado para que un incendio forestal termine provocando tantas víctimas? Cuando suceden estas cosas nunca falla solamente una cuestión, suele haber una serie de desencadenantes, pero parece ser, por la información que se maneja en este momento, que estas personas decidieron evacuar por una vía que no era la prefijada por parte de las autoridades. Esto todavía está en investigación, con lo cual es pronto para poder sacar conclusiones, pero evidentemente dependiendo de por dónde evacúes puedes afrontar una situación u otra, y también el hecho de que muchas veces, en caso de duda, el confinamiento, que por desgracia después de 2020 todos sabemos lo que es confinarse, antes la gente no lo sabía, pero el confinamiento es una de las medidas más seguras porque siempre vamos a estar menos expuestos al riesgo dentro de la vivienda que en el coche o en la carretera o en un camino. Con lo cual, han fallado una serie de factores, no solamente uno. Además, un incendio que ha tenido unas velocidades de propagación muy altas, muchos cambios de viento, un modelo de vegetación que propaga con muchísima velocidad y muchísima intensidad por la sequía previa. Es decir, son varios los factores y, desgraciadamente, aunque llevábamos años avisando de que esto podía pasar, pues ya tenemos nuestra catástrofe, como las habían tenido antes Portugal, Grecia, otros países de nuestro entorno. Pues ya tenemos una situación en la cual es verdad que no es la más mortífera de momento. Faltará ver estas 8 personas que todavía están desaparecidas, porque estuvo Lloret en el 79, estuvo luego La Gomera en el 84, que tienen más número de víctimas, pero en cualquier caso es una catástrofe. Ferran, me gustaría insistir en esto que dices del confinamiento, porque es verdad que a priori parece, no sé si decirte contraintuitivo o en contra, digamos, del instinto, ¿no? Que a priori, casi de forma irracional, nos dice, huye, escapa. Y tú nos dices, no, quizás lo primero es, quédate donde estás, me quedo en casa y ¿qué hago? Bien, lo primero que tenemos que hacer es pensar, es decir, tomarnos 20 segundos para pensar y no actuar de forma impulsiva, porque muchas veces los impulsos, el instinto de supervivencia a veces falla. Y hay que racionalizar ese tipo de situaciones, lo cual es mucho más fácil de decir que de hacer, pero en cualquier caso lo que tenemos que intentar es ver dónde está el incendio, ver dónde estoy yo, y si tengo claro que la vía de escape es segura, es decir, si yo veo la vía de escape, está despejada y yo tengo fácil la salida y han dado la orden de evacuación, hago caso a las autoridades y me voy. Pero si yo descubro la situación y no tengo información, no sé qué está pasando, siempre voy a estar menos expuesto dentro de la vivienda, en la estancia más alejada de la zona de impacto del fuego. Es decir, si el fuego viene por la cara donde tengo la terraza, pues me voy a la otra parte de la casa y cierro todas las puertas interiores. Entonces, es contraintuitivo absolutamente, como comentabas, Igor, pero realmente es muy importante el tener en cuenta que si no tomamos las decisiones adecuadas, si no tomamos esos 20 segundos para pensar, muy probablemente nos podamos meter en una situación mucho peor. Y siempre vamos a estar más expuestos en la carretera que dentro de casa, porque los muros nos protegen, porque el aire va a estar más limpio, porque estamos menos expuestos a la radiación. Para que se hagan una idea, dentro de una casa estamos como 3 veces más protegidos de la radiación que con la ropa que llevan los bomberos. Ferran, y otro supuesto, otro ejemplo. Nos imaginamos que estamos en el campo, haciendo senderismo, dando un paseo, y en ese momento es cuando el fuego nos sorprende. En este caso, ¿cuál sería el protocolo que deberíamos de saber? En primer lugar, que el fuego sube más rápido que nosotros. Es decir, que el fuego va a ascender por la ladera mucho más rápido que nosotros. Si estamos en un barranco, si estamos en un camino, hay que intentar salir hacia los lados de la trayectoria del fuego. Sin embargo, el fuego va muy despacio de recula, es decir, cuando va bajando por una ladera va mucho más despacio. Entonces, tenemos que intentar alejarnos de la propagación del incendio y buscar un lugar seguro. Un lugar seguro puede ser una casa, puede ser una rotonda que no tiene mucha vegetación, puede ser un lugar que hemos visto pasando antes donde había una zona donde refugiarnos, una cueva. Ha habido casos en los que ha habido gente que se ha salvado escondiéndose en una cueva. Es decir, tenemos que buscar alejarnos de la trayectoria de propagación del incendio. Y sobre todo entender una cosa, más allá del fuego lo importante es el humo. O sea, el humo nos puede matar mucho antes de que llegue el fuego. Con lo cual es importante salir del humo, buscar la forma, si vemos el incendio con cierta antelación, salir justo en dirección contraria hacia donde avanza el humo.
Salir en dirección contraria a donde avanza el humo afecta también la pendiente. Hemos visto también en los medios que decían, cuidado, creo que decían que si subes una cuesta el fuego puede ir más deprisa que tú. También hemos visto como la Guardia Civil ha detenido a 2 personas que de madrugada intentaban volver a casa. Es decir, sí que hay elementos que uno toma la iniciativa por su cuenta, pero hay elementos que están fuera de nuestro conocimiento. Hablabas antes del caso de Portugal, de gente que creía que iba a atravesar un poco de fuego y ya está, y de repente se encontró completamente rodeada. 3 cuestiones a los dos planteamientos. Primera, el comportamiento de un incendio influye la pendiente, influye el viento, influye la vegetación, influye si la ladera está insolada o no está insolada. No propaga igual una ladera de umbría que una ladera de solana. Es decir, influyen muchísimos factores. Si yo vuelvo a mi casa por mi cuenta de riesgo a escondidas y hay una reactivación de un foco que no está controlado y impacta contra donde yo estoy, me puedo convertir en una víctima y agravar la situación demandando medios y toda la historia. Y luego, la segunda cuestión, el tema de las víctimas mortales. Por ejemplo, dentro del pueblo, dentro de mi coche, es decir, yo, si llego a un pueblo con el coche y está todo rodeado de humo y me quedo dentro del pueblo, dentro del coche, es muy difícil que muera. Es decir, dentro de mi coche, cerrando todo para que no me entre humo y refugiándome dentro del coche en la plaza del pueblo, es posible que me ahume, es posible que me agobie y que pase mucho calor, pero dentro del coche voy a estar más protegido que en medio de la carretera, que estamos totalmente expuestos. Digamos que las 2 peores situaciones sería que me pille a pie o que me pille en el coche en medio de la carretera. Esas serían las 2 peores, y luego las menos malas sería dentro del pueblo, dentro de mi coche, dentro de una casa, ¿no? Por ordenarlas. Entonces, al final es importante entender que esa exposición, si yo cojo el coche y me voy por mi cuenta de riesgo, yo no sé si va a haber un cambio de viento, no tengo información meteo, a lo mejor no soy de la zona, no conozco las carreteras, me estoy exponiendo de forma innecesaria, con lo cual es importantísimo reducir esa exposición. Los expertos además nos están insistiendo, ¿no? Hablan de un cambio de escenario, son incendios mucho más rápidos, más intensos y mucho más imprevisibles por el cambio climático. ¿Cree que la sociedad tiene que empezar a asumir que este tipo de situaciones pueden repetirse con mayor frecuencia e incluso, bueno, pues asumir una mayor responsabilidad? Una cosa está clara, la protección civil debe formar parte transversal en este nuevo escenario en el que estamos con el cambio climático. No podemos estar permanentemente negando la ley de la gravedad. La gente que sigue negando el cambio climático solamente retrasa la adopción de medidas. El cambio climático está agravando lo que estamos viendo. Este sí va a ser un nuevo escenario. Vamos a ver cada vez escenarios. En 2025 batimos un récord, este año batiremos otro. Estamos sufriendo un cambio climático que implica un cambio de régimen de incendios, que implica un cambio de régimen de lluvias, y forma parte de un todo. No son la Dana de Valencia, los incendios del año pasado, no son cosas aisladas, separadas, no, forman parte de un todo, que es un sistema atmosférico, un sistema marítimo, un sistema terrestre que nos hemos cargado, hemos metido un montón de energía y eso está incrementando la escala, el volumen al que se desarrolla todo esto. Entonces, es fundamental que todas las familias, que todas las personas que nos estén viendo asuman que todos tenemos una parte de responsabilidad. Evidentemente las administraciones tienen una parte importante, pero vamos a ver cada vez más escenarios en los que solo los bomberos, solo la UME, solo los bomberos forestales no van a poder asumir las emergencias. Y cuando yo pido ayuda y no llegan, no es porque no quieran llegar, es porque no pueden llegar. Y es importante que toda la población asuma una parte de responsabilidad, se prepare, vigile el entorno de su vivienda, retire esa pila de leña pegada a su ventana para que el fuego no queme su ventana y no entre en su casa, se forme un poquito para saber si vivo en una zona de riesgo de inundaciones, qué tengo que hacer ante una inundación, y si vivo en una zona de riesgo de incendios, qué tengo que hacer ante un incendio. Un básico. Y ese básico debería empezar en las escuelas. Deberemos de ir acercándonos a países como Japón, ver a los niños japoneses evacuar una escuela cuando hay un terremoto o saber lo que tienen que hacer. Eso se consigue trabajando en las escuelas. Y también con la población de las zonas rurales, las personas mayores. Tenemos que hacer un esfuerzo grande. No tenemos nada más importante que hacer, aparte de dejar de matarnos, porque somos teóricamente sapiens. No tenemos nada más importante que hacer que afrontar el reto que supone el cambio climático y sus consecuencias. Por lo del teóricamente sapiens, me parece muy certero, Ferran, para terminar. A ver, una pregunta como ingeniero forestal. Ayer hablábamos con el representante de las empresas forestales y nos decía, nosotros siempre insistimos en que los incendios se apagan en invierno, no estamos aprendiendo de la lección, y luego también me llamaba la atención porque hablábamos, yo que sé, con ciudadanos, alcaldes, etcétera, y todos en la zona de los Gallardos, de Vera, de Garrucha, nos decían, sí, es que esta primavera todo el mundo comentaba, qué verdes están los montes, qué raro, seguimos fallando en prevención. Totalmente, a ver, tenemos que asumir que el 56% de España es forestal, es decir, la mayor parte de nuestro país es forestal y eso no va decreciendo, al contrario, va incrementando porque en la medida en la que los humanos nos hemos replegado a las ciudades,
el monte vuelve a expandirse. Todo lo que estaba verde en primavera, cuando vienen las olas de calor, se convierte en amarillo y ese amarillo arde con facilidad. Entonces, al final, tenemos que entender que no podemos no gestionar el territorio. Evidentemente es imposible gestionar todo el territorio nacional forestal. Es imposible, entre otras cosas, porque nadie quiere ser ganadero, nadie quiere ser agricultor, nadie quiere ser forestal. Y en ese sentido cuesta mucho gestionar ese territorio. Pero es importantísimo entender que si todo aquello que no gestionamos nosotros lo acaba gestionando el incendio, y que si no invertimos en verde, en prevención, acabaremos gastando mucho en negro, además con consecuencias dramáticas como las que estamos viendo estos días. Y al final, una propuesta que se lanza genéricamente desde por ejemplo, la Fundación Pau Costa es la gestión de un 1% del territorio al año, y eso implicaría la inversión del entorno de 1.000 millones de euros al año. Estamos hablando de que solamente en armamento, en tiempos de paz, nuestro Estado gasta del orden de 20.000 millones de euros en cuestiones relacionadas con el armamento, la milicia, gasto militar, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de gastar 1.000 millones de euros en prevención de incendios tal vez no fuera una mala idea. Naciones Unidas hace unos años sacó un informe en el cual explicaba que para que un país tenga una política forestal preventiva adecuada debe de invertir el doble en prevención de incendios de lo que gasta en extinción. Y eso actualmente en España, por desgracia, no está pasando. Se han dado pasos, se ha avanzado, pero ni vamos lo suficientemente rápido ni de forma suficientemente intensa como para poder ver los resultados a corto plazo. Por eso es importante insistir cada vez en esto y que no se nos olvide en invierno lo que luego sufrimos en verano. Hay que trabajar durante todo el año de forma transversal e invertir muchísimo más en prevención y en autoprotección. Pues Ferran, seguiremos insistiendo también desde aquí nosotros. Nos has dado muchos datos, mucha información muy interesante que sin duda nos guardamos. Muchísimas gracias por atendernos en el canal 24 Horas. Gracias a ustedes por el servicio público y siempre es un placer atenderles.